Listo, iniciamos nuestra sesión ordinaria virtual del colectivo Opción Ciudadana en este día viernes 10 de diciembre del año 2021. Con el primer punto del orden del día, esta exposición que versa en torno al conflicto, conflictos, perdón, en torno a lo suscitado en Coyomeapan, Puebla, y este abordaje por el Colectivo Nacional de Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Me permito presentar a la licenciada Claudia. Licenciada es presidenta del Colectivo Nacional de Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y corresponsal internacional en Los Ángeles Press en Estados Unidos. Si bien, licenciada Claudia, hemos sido, pues, hemos dice que no tenido esta interacción de medios y de acercamiento, de conocimiento acerca de lo suscitado en Coyomeapan, pero sí creo conveniente el hecho de tener este acercamiento y propiamente referencias de quien ha vivido de cerca lo propiamente vivido en esta jurisdicción, en esta zona. Licenciada Claudia, tiene usted el uso de la palabra, por favor, si gusta. Muchas gracias. Les agradezco la invitación a todos ustedes. Pues sí, mi nombre es Claudia Martínez Sánchez. Soy defensora de derechos humanos, estoy a cargo del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Pues a mí me mandan a llamar habitantes de Coyomeapan para presentarme el tema de todas las violaciones que se han venido presentando a lo largo de 11 años, porque el conflicto que se derivó el día 6 de junio, pues fue, digamos, como abrir una cloaca de todo lo que había venido sucediendo en años ahí dentro de Coyomeapan, ¿no? La gente, por supuesto, ya estaba hasta el gorro de todas las actas de arbitrariedades. Entre esas, puedo mencionar, por ejemplo, el despojo de tierras, fabricaciones de delitos, porque ya habían fabricaciones de delitos en contra de habitantes indígenas, de personas muy humildes, muy humildes ahí dentro. Y claro que cuando me presentan este escenario tan desalentador, tan triste, no dudé en tomar el caso. Les dije que sí, que nosotros les podíamos brindar el acompañamiento y darles el apoyo para denunciar todo lo que estaba ocurriendo ahí en Coyomeapan. Sin embargo, bueno, cuando el pueblo decide hacer una movilización en México, las cosas comienzan a tornarse un poco más violentas en contra de los habitantes. De tal suerte que el señor David Celestino, hermano de Araceli Celestino Rosas, comienza a hacer una movilización de gente armada, de grupos armados, de guardias blancas a su cargo, porque en este pueblo, pues había, en este momento ya no, el pueblo afortunadamente se puso las pilas y ahora resulta que el pueblo es más seguro que antes, cuando estaba David Celestino. Y el pueblo se puso las pilas ahora, que ya es más seguro, pero antes, cuando estaba el ayuntamiento vigente de este señor Celestino, resulta que, pues bueno, hombres armados sorprendían a los campesinos, los amenazaban, la gente que bajaba de la sierra después de sembrar, después de cortar leña, después de trabajar, eran amenazados para que se les otorgaran desde escrituras hasta propiedades, casas, terrenos, todo, ¿no? Y claro, esto por supuesto sí generó en nosotros una gran indignación de cómo estaba siendo sometida la gente, sobre todo la gente más humilde. Todos estos activistas que han sido o que son víctimas de fabricaciones de delitos, que no son 31 órdenes de aprehensión, lo más reciente es que son 200, eso es, ojo, son 200 órdenes de aprehensión,
y son 200 órdenes de aprehensión que van desde acusaciones y fabricaciones de delitos, desde homicidios que ocurrieron hace muchos años ahí en Coyomeapan, y los están acusando y los están señalando de estos homicidios. Hay acusaciones de motín, hay acusaciones de daños sobre carretera, ¿no? Carretera federal, entre otros delitos mayores y menores, hasta secuestro. Entonces, imagínense el odio que esta gente, los celestinos, tienen en contra de este pueblo. Entre todas estas violaciones a los derechos humanos que nos encontramos, también existe la discriminación, porque al pueblo se le había obligado pues se le había prohibido, ¿no? Su derecho a celebrar sus ceremonias, sus rituales, sus danzas a los cuatro vientos, sus bailables, ¿no? Esta danza de los voladores, igual. En 11 años el pueblo no había celebrado sus fiestas como lo celebran tradicionalmente por cosmogonía nuestros pueblos indígenas o este pueblo indígena. Ellos rescatan nuevamente estos usos y costumbres, y también se fueron prohibidos, o sea, dentro del ayuntamiento y en esta administración se les prohibía a los habitantes hablar la lengua náhuatl. El pueblo habla el 99% náhuatl, o sea, casi todo el pueblo, todos hablan náhuatl. Ahí poco se habla el español, y el 99% se comunica en náhuatl. Bueno, cuando ellos iban a hacer gestiones al ayuntamiento, se les prohibía hablar en náhuatl. Y claro, pues, por supuesto se les prohibía porque David Celestino, primero, no es indígena, no es poblano, y él es nayarita, ¿no? Son del norte. ¿Qué hace gente de Nayarit en esta zona geográfica de nuestro estado? Es bien sencillo, ¿no? Nayarit se encuentra a nada de Jalisco. O sea, está a unos pasos de Jalisco. ¿Por qué hay gente armada ahí? Hay intereses que, por supuesto, el señor gobernador está cuidando, y que son intereses todavía mayores que están vinculados con el crimen organizado, y por eso es que se le tolera tanta fregadera a los celestinos, ¿sí? Porque hay intereses mayores ahí. Hay intereses mayores, y en este juego de palabras, al buen entendedor no hace falta más explicación más que esa. Por supuesto que permítanme un segundo, voy a cerrar la puerta porque tengo una mascotita por ahí que cuida. Entonces, bueno, al buen entendedor, pocas palabras, no hace falta tanta explicación del por qué se le permite a los celestinos abusar de esta manera. Los celestinos entran con el PRI, se posicionan mucho más con el PAN, con Rafael Moreno Valle Rosas, y ahora con el PT, ¿no? Noroña dice, porque Noroña tiene conocimiento del asunto, y Noroña dice que hay caciques en todo el país, que ganó Rodolfo, el esposo de Araceli Celestino, que no va a pasar nada, que se le deje pasar, que lo dejen gobernar, ¿no? Que es del PT. Entonces, no me explico cómo es que Noroña, pues bueno, sí me explico, claro, pues es un tapadera al final del día, ¿no? Por tener en su gabinete, bueno, dentro de su bancada petista a este tipo de delincuentes, o a esta mujer Araceli Celestino. Porque debo resaltar que aquí la principal operadora que no funciona más que pareciera que la señora opera como una jefa de plaza para amedrentar, para perseguir, para fabricar delitos, para la compra de votos, para hacer todo este tipo de cosas. Opera como una jefa de plaza, ¿no? Con todo respeto, Araceli Celestino. De esa manera está operando esta mujer. Hay pruebas, todas esas pruebas yo las tengo en mi poder. Todas esas pruebas las hemos sacado a la luz en Los Ángeles Press. Todos los reportajes de la inocencia de Basilisa, de Rubiel, de Anastasio Sanguinés, de Gonzalo Martínez, todas las pruebas de la inocencia de todos ellos, ahí están. No hay robo de cámaras,
no hay robo de armas, no hay robo de explosivos, bueno, de estas granadas, no hay robo ni quema de patrullas, jamás se quemó la presidencia municipal. O sea, el gobernador es un traidor, traicionó al pueblo, calumnió al pueblo. Son 14,000 habitantes ahí dentro. No puede ser que tengamos un gobernador tan mentiroso y que se atreva a calumniar a un pueblo indígena que está siendo azotado y que ha sido azotado durante 11 años por este grupo delincuencial, los celestinos, porque no tienen otro calificativo, que tienen un membrete que los avala como delincuentes de cuello blanco por tener cargo y fuero, es otra cosa, pero son un grupo delincuencial muy bien organizado para violentar los derechos humanos de nuestros pueblos indígenas en la Sierra Negra de Puebla. Y qué casualidad que también en esta geografía de la Sierra Negra tenemos posicionados, muy bien posicionados, a otros caciques, ¿no? Ahí está el Osochitlán, por ejemplo, que está a nada de Coyomeapan. ¿Y por qué razón? Existe un control, quieren preservar el control de la gente, de los pueblos indígenas. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Es una zona con recursos naturales importantes. Es una zona donde se pretende instalar una hidroeléctrica. Los intereses, aparte del crimen organizado, esto que les acabo de mencionar, es nada comparado con los millones y millones de pesos que podrían recibir nuestros gobernantes y los alcaldes en función con la instalación, si se llega a llevar a cabo o consolidar la instalación de la hidroeléctrica, que ese es el principal interés del gobierno del estado y de estos alcaldes, ¿no? Entonces, lo que está haciendo la empresa minera, la minera Autlán del Grupo Ferrominero Mexicano, es justamente esto, consolidar y reventar las resistencias que hay en Zoquitlán, Puebla, donde ya hay un desaparecido, Sergio Rivera Hernández, y reventar este movimiento que comenzó a surgir por todas las violaciones de los indígenas. Porque el conflicto, ojo, no es electoral, el conflicto ya viene arrastrándose, se derivó porque en el conflicto electoral, en el problema electoral, la gente denunció finalmente todas las arbitrariedades y los atropellos que venían sufriendo ahí dentro en Coyomeapan. Muchos de nosotros ni siquiera sabíamos que existía Coyomeapan. Muchos periodistas ni siquiera tenían en cuenta en su geografía periodística que en Coyomeapan habían conflictos de este nivel. ¿Y por qué razón? Porque lamentablemente en este país el periodismo, y lo digo con mucha tristeza, el periodismo sirve a los caciques, el periodismo sirve a los gobiernos, el periodismo le ha fallado al pueblo, el periodismo se ha vuelto un negocio, ¿sí? Y por eso es que están matando a periodistas, porque los periodistas que estamos denunciando, los activistas que estamos alzando la voz, somos los que estamos siendo perseguidos. En mi caso, yo fui cesada porque aparte de ser activista y estar a cargo del colectivo, como reportera también en Los Ángeles Press, daba clases en un bachillerato en los Héroes de la Reforma y tenía 21 años de servicio en la Secretaría de Educación Pública. A mí se me cesa y es muy simpático porque hasta eso pues son muy torpes y fueron torpes y cínicos. Porque en esta acta administrativa que se me levanta y en el citatorio dice que por escribir y firmar notas periodísticas en contra del gobernador y por compartir en mis grupos de WhatsApp, en los grupos de la delegación sindical de los compañeros maestros, pues me tienen que quitar mi plaza y entonces me cesan. Entonces imagínense, estamos con un gobierno represor, intolerante a las críticas, intolerante a las mujeres, machista, misógino. Es un violador. Ahí está Basilisa, que es defensora de derechos humanos, inocente. Mi caso, el caso de la diputada Inés Parra, que es la única funcionaria en este momento que está enfrentando la situación legal y que está llevando la defensa legal de compañeros que están presos. Y sus abogados fueron amenazados con pistola en mano. También la familia de Gonzalo
Ahí hay un caso muy peculiar, pero la familia de Gonzalo ha vivido cosas terribles, terribles. Su primer abogado fue amenazado de muerte con pistola en mano. El abogado muere casi al siguiente día. La familia dice que es porque estaba muy alterado, que estaba muy preocupado el señor, le da un infarto y muere el abogado. La familia ya le había pagado al abogado casi 200,000 pesos. Posteriormente se apersonan unos personajes bastante siniestros desde mi punto de vista, y desde mi punto de vista pareciera que están al servicio del gobernador, del gobierno del estado, y voy a dar nombres. Es Araceli Bautista. Araceli se apersona, lleva un abogado a la familia de Gonzalo Martínez, y este abogado resulta que extorsiona con 250,000 pesos a la familia de Gonzalo. La familia junta todo el dinero, piden dinero prestado, venden muebles, venden lo que tienen, de tal suerte que se quedan en la indefensión. En este momento, la familia está viviendo una situación de infierno, un momento de infierno. La familia de Gonzalo está viviendo un infierno. Hace unos días, la chica, la hija de Gonzalo, pues fue amenazada de muerte a través de una amiga suya que fue emboscada también por un grupo armado ahí en Tehuacán. Imagínense, en Tehuacán. Esto fue hace unos días, por hombres armados, y la amenazaron también de muerte a la chica, la amiga de la hija de Gonzalo, la amenazan de muerte, y la advertencia es muy clara, que todos aquellos que estemos ayudando a la familia Martínez nos va a ir muy mal, que la familia Martínez ya está acabada. Entonces, no paran. Esta gente no se detiene, goza de impunidad, están haciendo y deshaciendo. El Estado les está permitiendo a los caciques, a los celestinos, a la gente que opera con los celestinos, a seguir persiguiéndonos. En mi caso, yo tuve aquí en la puerta de la casa de ustedes varios días a las patrullas de la Policía Estatal. Tuve aquí enfrente de la casa de ustedes también gente que venía a vigilar mi casa, y claro que lo que está sucediendo, pues a nadie le interesa, a nadie le importa, a nadie le importa, a nadie le interesa. ¿Por qué? Pues porque estamos en la comunidad, todo el mundo está en la comunidad. Ah, bueno, sí, Barbosa represor, pero no hay nadie que diga, ah, bueno, pues vamos a levantarnos, vamos a hacer esto, vamos a movilizarnos, vamos a presionar al gobierno del Estado. El gobierno del Estado tiene todo cooptado. Pareciera que bueno, pues es un sicario con permiso para matar, el gobernador. Es un sicario con permiso para matar. Y está a nada, así como vamos, y así como ha sido la persecución en contra de los defensores, no solamente en Coyomeapan. Vamos a recapitular un poco los antecedentes de represión que tiene Barbosa, los antecedentes de represión con Barbosa en contra de los defensores de derechos humanos. Comienza con el caso de Miguel López Vega, aquí el defensor del río Metlapanapa, de Bonafont. Es el primer caso del primer defensor encarcelado en Puebla, ¿sí? Y de ahí se desprende otra persecución a la gente de Miguel López Vega. Ahí está Alejandro Chocolat, por ejemplo. Los compañeros que ahorita están siendo perseguidos en la Cuenca Libres Oriental. Ahí está el compañero Renato, que se está enfrentando, y de igual manera con 50 citatorios que pretenden ser órdenes de aprehensión para que se presenten en la fiscalía los principales activistas de la defensa del agua de la Cuenca Libres Oriental. Todos los que estamos defendiendo la tierra, los que damos voz al pueblo, los que estamos dando voz a los oprimidos, los periodistas y los defensores, en Puebla estamos mal en materia de derecho. Aquí en Puebla, la Fiscalía de Derechos Humanos es una simulación. El Consejo de Protección a Periodistas, a cargo de Raquel, de la funcionaria invidente, pues no ha hecho más que entorpecer la situación, y es un elefante en blanco que solamente está mamando presupuesto, porque no sirve para nada y para lo mismo. Eso es lo que está haciendo el gobierno del Estado. Simular que existe una Comisión Estatal de Derechos Humanos que no sirve para nada, absolutamente para nada.
Es una ineptitud total de los funcionarios a cargo de la defensa de los derechos humanos y de la Fiscalía Estatal de Derechos Humanos. Eso es lo que está ocurriendo. Y en Coyomeapan hay una gran organización por parte de la gente. La gente no quiere hablar con nadie, está muy molesta por este escenario que les comento, sobre todo por el tema de la presencia de Juan Cáceres, Araceli Bautista, que han utilizado el nombre de Morena y que han utilizado el nombre de Obrador para decir que ellos son defensores, pero van a pedirle dinero al pueblo. Y no solamente eso, lo más grave es que se burlaron de la familia de Gonzalo. Eso es terrible, terrible. Estafaron a la familia de Gonzalo. Eso es brutal, brutal. Es imperdonable lo que está ocurriendo, lo que han pretendido hacer con el pueblo. Que el pueblo no es tonto, el pueblo se da cuenta. Hay 2 que 3 personas que a lo mejor escucharán a estos 2 voceros del gobernador porque se ha pretendido reventar el movimiento a través de estas gentes desde el interior del pueblo y con el nombre de Morena, con la estafeta de Morena. Se ha intentado reventar desde adentro, pero el pueblo no es tonto y el pueblo se ha puesto las pilas y ha procurado mantener su unidad y su fuerza. Eso es lo interesante de este pueblo. Que si va a tomar un rumbo por la autonomía, apenas lo están estudiando, apenas lo están platicando ellos, pero finalmente el pueblo va a decidir, no lo va a decidir esta gente que fue a robarle al pueblo. El pueblo es el que va a decidir si ellos quieren su autonomía o si ellos deciden el camino de la democracia que fue violado en estas últimas elecciones. El pueblo está muy decepcionado, se le ha lastimado muchísimo, pero finalmente el pueblo va a decidir qué camino va a tomar. Y bueno, pues si ustedes quieren hacer alguna pregunta, con mucho gusto los escucho. Gracias, licenciada Claudia Martínez Sánchez. En el orden de intervenciones, transitamos, perdón, al segundo punto del orden del día, con este diálogo colaborativo, interrogantes, respuestas, comentarios. Solicitó el uso de la palabra, visualicé con la mano virtual al capitán Jorge, posteriormente al ingeniero Ricardo y posteriormente al doctor Guillermo Medina. Es así, disculpen si es que no visualizo otra intención de participar. Capitán Jorge, ¿nos apoya con la activación de su micrófono, por favor? Sí, gracias, Ernesto. Muy buenos días a todos. Buenos maestra días. Claudia. Gracias. Buenos días. Mire, bueno, yo he estado no me considero activista, pero sí he estado en reunión con bastantes personalidades, desde el doctor Mireles con la cuestión de autodefensa. Tuve el gusto y tengo el gusto de conocer al capitán Zárate, esposa de Basilisa, inclusive conocí a Basilisa cuando venía aquí por lo de una organización de asociaciones civiles. Pero desafortunadamente creo que no se ha dado difusión realmente a la ciudadanía, a todos, por medio de las redes sociales. Las redes sociales son más fuertes hoy que cualquier medio común o normal en la actualidad. En lo particular, digo yo, por medio de mi Facebook, hago denuncias en contra del gobierno. Inclusive he estado en muchas circunstancias en contra de Moreno Valle, no por el ser panista, priista, perredista, sino por las formas de actuar y formar. También de Moreno Valle recibí algunas amenazas, afortunadamente sigo, porque he intentado que todos mis actos estén conforme a derecho y no caer en una provocación. Con Barbosa sucedió lo mismo, se le apoyó, no sé si hace rato mencionaba de Araceli. Bueno, yo conozco, no sé si sea la misma Araceli, Es la misma. Araceli Bautista, pues con ella también tuve algunos diálogos, hablando con Noroña, cuando fue lo de problema de Jolalpan, vino, nada más es hacerse faramaya, es hacerse publicidad, porque nunca hizo nada en contra del presidente Javana. Igual
ahí fuimos hasta Jolalpa nosotros a hacer un video de un puente y exactamente lo que ha estado haciendo Barbosa, vamos encaminados. Si antes estuvo el morenovallismo, hoy va a estar el barbosismo. Barbosa fue integrando todo su esquema para ser impune, para poder estar con todas las complacencias del mundo. Ya arropados precisamente por la mayoría de Morena en el Congreso del Estado, al designar a Higuera Bernal, hubo otras personalidades que inclusive las tuvimos aquí en Opción Ciudadana, como, si no recuerdo, era Jorge, bueno, no recuerdo los dos nombres. Jorge Alberto Bernal Machado, Reyes. Machado, no sé. Jorge Alberto Bernal Reyes y Marisela Pichón. Andes, exactamente, que veíamos como una mejor opción para ser fiscales, pero finalmente se ratificó a Higuera Bernal, que ya había sido parte de hacer de la impunidad que trabajaba junto con Moreno Valle. Hubo también muchos gente que se opuso a Moreno Valle y que se les hicieron esos procedimientos, ahora sí que ser, ¿cómo le llaman? Políticos. Se me fue la palabra ahorita. Ernesto, si me apoyas, bueno, son, entre comillas, los han detenido precisamente por eso, como fue lo que pasó acá con Simitrio, y diversas circunstancias. Entonces, yo le ofrezco, profesora Claudia, porque sí me he estado tratando de comunicar mucho con el capitán Zárate, ahí en Coyomoapan, tienen mucho problema de internet, si no estoy, él creo que todavía está más adentrado, más adentrado a la sierra. Pues tenemos que hacer realmente valer los derechos ciudadanos, porque realmente, como usted lo dijo, también la Comisión de Derechos Humanos es un fiasco. Hubo otras personas que estuvieron propuestas, pero como todo era nada más maquillarlo, que inclusive para lo que era el gobierno, fuimos de los primeros que propusimos que pero todo fue maquillado de tal manera para que hoy Barbosa tenga esa impunidad, siga ejerciendo un gobierno autoritario de imposición, pero si no hacemos fuerza con las redes sociales, no va a pasar nada. Yo sé que en Coyomoapan finalmente tuvieron que tomar, vamos a decirlo, la ley en sus manos, porque si no, nunca va a proceder nada. Lo mismo hizo el doctor Mireles con las autodefensas, y desafortunadamente está siendo avalada esta impunidad por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al mencionar que las autodefensas no es el medio, que todo debe ser por la legalidad, pero desafortunadamente sabemos que la legalidad y la verdadera ley no se está ejerciendo. Tenemos todavía muchos problemas de ausencia. Esos vacíos de legalidad es lo que permite a la impunidad de los gobiernos. En pocas palabras también, si ahorita denunciamos a un agente de seguridad pública, su palabra, por el simple hecho de estar uniformado, es más válida que la denuncia de un ciudadano. Y al contrario, el ciudadano tiene que acreditar lo dicho. Por eso en lo personal, digo, yo siempre acostumbro a traer en mis traslados de vehículo una cámara transmitiendo directamente en Facebook, en primera privado. Si hay un problema, pues ya está en la nube y es una protección. Entonces son recomendaciones que podríamos hacerles a todas estas personas. Ya lo he hablado con el capitán Zárate, y pues yo quedo a sus órdenes, maestra Claudia. En el caso le digo, también tengo un programa que estoy viendo por YouTube, que es Directo en la Llaga, precisamente para desmantelar todos estos problemas. Eso es todo. Gracias, Ernesto. Gracias a todos. Gracias, capitán. Gracias a usted, capitán. ¿Algún comentario, licenciada Claudia Martínez, perdón, que desee usted externar? Pues sí, lo que comenta de las redes sociales sí es muy importante. Justamente pues fue lo que llevó al poder que ayudó, ¿no? De alguna manera coadyuvó a llevar a la victoria a Andrés Manuel López Obrador, porque pues bueno, recordemos que todos los medios estaban cooptados en ese momento por Peña Nieto, pero la participación ciudadana es la más importante, la participación
no solamente en redes, sino la acción, accionar, movilizar, organizar, todo este tipo de cosas, la organización de todos nosotros va a generar más empuje si salimos de manera organizada y apoyamos, empujamos pues esta fuerza para poder lograr la salida y la libertad de Basilisa Montaño, de Rubiel, de Tachito y de Gonzalo. Eso es sumamente importante, que podamos lograr este empuje no solamente con ustedes, sino con otras organizaciones, y que salgamos ya y presionemos. Son 6 meses que llevan ahí dentro ya, de manera injusta, y los delitos son muy graves, Entonces, creo que la solución es justamente la presión mediática. De esa manera vamos a lograr que podamos obtener la libertad de nuestros compañeros presos políticos. De esa forma. Gracias, licenciada Claudia. Corresponde el uso de la palabra ahora al ingeniero Ricardo Villaescalera, pero creo que tiene complicaciones con su audio. Sí, doctor Guillermo, usted solicitó el uso de la palabra, ¿verdad? Sí, nos apoya con la activación de su micrófono, por favor. ¿Ya está listo? Listo, ¿Sí? listo, le escuchamos, por favor. Bueno, más quería preguntarle a la profesora Claudia Martínez si ya existen las denuncias por escrito y en qué entidades o en qué oficinas están hechas esas solicitudes de denuncia, para Sí, poder crear un comité y seguimiento de eso, ¿no? Porque claro. sobre esas denuncias y esas personas involucradas que tienen detenidos a esas personas que son inocentes, tendríamos que hacer presión sobre esas personas y sobre las autoridades para que actúen inmediatamente. Pero eso, para eso tenemos que tener ya una carpeta para poder hacer un comité de apoyo, para apoyarlos a ustedes con mucho gusto. Nosotros estamos buscando con la Opción Ciudadana verdaderamente la justicia, la injusticia que estamos previendo todos los ciudadanos de la República Mexicana, no nada más de aquí de Puebla, ¿no? Ni de una comunidad, de todos. Hay violaciones a nuestros derechos constitucionales, una cosa espantosa. Por eso, pues esas denuncias, ya oí al capitán que estaba a apoyarlos también a ustedes. Tenemos que ver las personas, si pueden tener una lista de las personas que han violado los derechos, que se ha escrito y no han contestado, tener una de esas, porque vamos a ir contra ellos. Ellos, porque ellos están violando la Constitución y son cómplices de un gobierno que no está usando las autoridades, los recursos para verdaderamente proteger a los ciudadanos, sino al contrario, para perjudicarlos. Y hay que ver eso y hablar con sus familias. ¿Quiénes son sus familiares? ¿Quiénes son todos ellos? No es una guerra de violencia, va a ser una guerra de conciencia. O actúan bien o se largan de esos puestos, porque no vamos a permitirlo ya. Y cuente con nosotros, con todo cariño. Gracias. Muchas gracias, señor Guillermo Medina. Sí, son alrededor bueno, pues yo creo que son como 50 personas con nombres y apellidos que hemos denunciado, y todas esas están en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Fiscalía General de la República, en la Fiscalía del Estado, nada, absolutamente nada, porque debo decirles que pasó algo muy, muy feo. O sea, presentamos, bueno, los 26, primero comenzamos con 26 defensores de Coyomeapan amenazados, que se presentaron en la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos en contra de Periodistas del Estado y de Defensores de Derechos Humanos, que es la nueva Fiscalía. Fíjense bien cómo operó de manera siniestra, cobarde, o sea, de veras merece todos los calificativos negativos que pasan por mi cabeza. Pero fíjense cómo operó la Fiscalía del Estado y el gobierno del Estado, porque estas personas amenazadas de muerte por parte de los celestinos se presentan a la Fiscalía a denunciar la persecución, las amenazas de muerte, todo lo que estaban viviendo en Coyomeapan, ¿sí? Bueno, pues en resumen,
de esa relación de las personas que fueron a denunciar sus violaciones a sus derechos humanos como defensores. De todos esos nombres fueron ocupados, sacaron los nombres de los compañeros que denunciaron para generar las carpetas de investigación y las fabricaciones de delitos. O sea, de ese nivel, de ese tamaño, se está utilizando la Fiscalía de Derechos Humanos del Estado de Puebla. De ese tamaño. O sea, es nefasto, nefasto lo que está haciendo el gobernador, es nefasto. Nefasto. Y ni les comento, hay un sujeto que se llama Vilulfo Ramos González, creo. Pues este fue el primer sujeto agresor cuando tuvimos el primer contacto en Casa Guayo. Y no solamente eso, que cuando hicimos la movilización en Puebla, la primera movilización en Puebla, este sujeto nos mandó a periodistas que no son periodistas y con charola en mano, y los sembró a estos monos, nos estuvieron cazando, nos estuvieron siguiendo, y yo me di cuenta, dije, oye, a ver, le pedí a un compañero, oye, pregúntale de qué medio es, que te enseñe y que te diga cómo se llama, ¿no? Con el cinismo del mundo, cuando entramos a Casa Guayo, estos disque periodistas que no son periodistas, porque como reportera pues ya conoces a toda la banda, ¿no? De compañeros. Obvio no era reportero y fue el que se sentó a negociar en la primera mesa de diálogo que tuvimos con la gente de Coyomeapan ahí en Casa Guayo. Los supuestos periodistas que nos estuvieron tomando fotografías, los que estuvieron ahí dentro de la movilización, los que estuvieron caminando con nosotros, los que nos estuvieron siguiendo, o sea, de una forma cínica y descarada es como está operando el gobierno del estado para reprimir a los movimientos sociales en Puebla. De ese nivel. Yo pienso que Barbosa se siente como en los años del 68, ¿no? Se siente él sigue viviendo en el 68. Así está operando. El señor está un poco, es un poco retrógrada en ese sentido, ¿no? Pero nosotros lo estamos permitiendo. Los poblanos se lo estamos permitiendo. La prensa es cómplice de estas atrocidades. Y se los he comentado a los compañeros periodistas. O sea, el silencio también los hace cómplices. Claro, la prensa es cómplice y la prensa es de doble cuenta criminal por el silencio al que está siendo sometida la prensa. Y no solamente eso, por la que le están pagando, ¿no? Te están pagando prensa para que te calles. Es de vergüenza. Es de vergüenza lo que está pasando en Puebla. Entendido, licenciada Claudia, gracias. Visualicé el deseo de participar de Ludwig y posteriormente del ingeniero Nils Skoglund. Adelante, Ludwig, por favor, con su intervención. No sé cómo. ¿Me escuchas? Le escuchamos muy bien, muy bien. Bueno, mira, yo creo este es un caso que tiene que salir del país a las prensas internacionales. En México, en la Ciudad de México, está una agencia de Reuters, está una agencia de la DPA, Deutsche Presseagentur, y algunas más. Y yo creo es la única cosa que duele al gobierno cuando salen informaciones internas hacia afuera. Y como son indígenas por allá, entonces también pueden manejar de esta manera que están discriminando de una manera muy fuerte a los indígenas del país aquí. Esto es mi comentario y cuando necesitan la dirección, con mucho gusto que me hablan por teléfono, yo doy la dirección. Gracias, muy amable. Gracias. Yo trabajé también en la prensa, yo fui corresponsal aquí y yo sé cómo funcionan las cosas cuando ya salen las informaciones hacia afuera. Ya, con es correcto, Ludwig. Debo decirte que fui la única periodista que sacó esto del país. Lo saqué en Los Ángeles Press, completos, los reportajes están completos. Por eso es que Barbosa me odia. Pero ya lo sacamos. Ese es el coraje que tiene Barbosa. Ese es el enojo y tienes toda la razón.
si hay algo que les duele mucho es que los pongas en evidencia y les duele bastante. El reportaje y de las violaciones a los derechos humanos de los habitantes de Coyomeapan salió en Los Ángeles Press en Estados Unidos y eso generó un gran enojo de Barbosa y claro, también saqué el fraude de los 50 millones de pesos por parte de sus familiares del sindicato del CETEP. Entonces eso generó mucho enojo y mucha rabia del señor gobernador. Tienes toda la razón. Sí, Les pero, voy a compartir ¿sabes? los enlaces. Hay dos televisoras alemanas que tienen sus estudios en México, que uno es el Canal 1, otro es el Canal 2. Ellos tienen programas de referente a qué pasa en los otros países. Un programa se llama Espejo del Mundo, Weltspiegel. ¿Sí? Okay. Con esta gente tienes que hablar, que vienen a tu pueblo y que sacan los tomas directamente con la belleza de su lugar, con los indígenas que están por allá, que tienen algo en vivo, y va a funcionar. Yo trabajé mucho para los canales 2 y 1 en Alemania, y llegué como corresponsal aquí. Entonces, yo creo es un camino. Los gringos no importa tanto, pero en Europa, es sí, en otra Europa cosa. duele. Muy bien, Ludwig. Gracias, Ludwig, por sus comentarios. Corresponde el uso de la palabra al ingeniero Nils Skoglund. Por favor, nos apoya con la activación de su micrófono y escuchar su intervención, por favor. Buenos días a todos. Estoy escuchando algo de que muchos de ustedes saben que yo estoy viviendo una situación de corrupción. Y lo que yo veo es que lo que opera en el sistema judicial en Puebla es todo un gremio que conforma un crimen organizado donde unos se encubren a otros, ¿sí? Y no hay poder humano que pueda contra una fuerza así. No sé si López Obrador está cerrando los ojos a esto. Les interesa mucho la corrupción que se hace dentro del sistema, o sea, lo que afecta al erario, pero lo que afecta a los particulares no les interesa en lo más mínimo, ¿sí? Es un negocio de ellos. Esta rotación de jueces que inventó el señor Gers Manero no sirve para nada, porque se pusieron de acuerdo entre todos y bueno, yo me voy, pero tú me cubres a mí, yo te cubro a ti, y en fin, es una cadena terrible. Yo recientemente viví algo porque estoy interponiendo unos amparos y me rechazan el amparo y me lo rechazan y me lo rechazan. Y esta vez fuimos a revisar el expediente que se integró para el amparo, y lo que hizo el juzgado segundo de Huejotzingo fue enviar al juez federal los documentos o todo el expediente podado, ¿sí? Y poner solamente lo que a él le interesa. Y entonces está uno en un estado de indefensión absoluto ante estas situaciones. Yo no sé, Ludwig, sinceramente, si este asunto con la prensa llegase a funcionar, pero yo creo que sí hay que hacer un grito pavoroso entre una sociedad más nutrida. Pero lo que tenemos en este país es que no estamos unidos los mexicanos. Por eso estamos sumidos, ¿sí? Porque a nadie le importa lo que le pasa al otro, ¿sí? A nadie, absolutamente. Somos muy buenos para decir las cosas, pero no las hacemos. Y a la hora de la verdad es uno contra el mundo. Sí, es correcto. Y está uno en absoluto estado de indefensión. Yo puedo entender parte de esto que está pasando. Es fantástico que esta gente te haya encontrado a ti para tener tu apoyo, pero es tan complicado
y tan difícil porque sí hay un contubernio muy, muy especial, ¿sí? Donde o hay ejes de poder atrás, tráfico de influencias, o hay dinero por medio, pero es increíble cómo funciona y cómo está funcionando el poder. Yo no sé así señalar así directamente a AMLO o a Barbosa como los responsables, pero el hecho de que sean los directores de la orquesta y su orquesta simplemente está desafinada y suena muy mal. Y ellos son los directores y deberían de poner orden en todos los sectores, sobre todo en el sector aquí en los derechos humanos y desde luego en el Poder Judicial. El Poder Judicial está podrido hasta la médula, absolutamente todo. Y en este caso los derechos humanos también no sirve para nada. Yo recientemente tuve una opinión de uno que fue procurador de justicia aquí en Puebla, que era Julián Nasser, ¿sí? Y él me hizo el comentario de que lo único que podía funcionar sería la judicatura en el Distrito Federal, ni siquiera acá. ¿Por qué? Porque todo es una tapadera. Entonces es topar con pared y encontrar una serie de anomalías, estar absolutamente a la defensiva y llegar a este punto donde encarcelan a la gente o donde la intimidan a tal grado que lo que quieren es fastidiarla. Esto realmente, yo no sé, pero sí se necesita un clamor social muy, muy grande que lamentablemente a nadie nos han enseñado en este país, nos han enseñado a estar divididos. Cada quien ve por sus intereses, ¿sí? Yo me recuerdo cuando expropiaron todos los terrenos de ahí de Atliscayo, conocí a algunas personas que fueron atropelladas, aún los mismos que fueron afectados no se unieron entre ellos para poder hacer un coto, una fuerza, sino que cada uno estaba buscando cómo solucionar sus cosas, porque no hay unidad. México es un país que seguirá estando jodido, perdón por la expresión, porque no hay unidad. Ni siquiera hay la amistad, no hay nada, absolutamente. Que cada quien se rasque con sus uñas y eso es terrible, terrible. Yo sí veo que estamos en absoluto estado contra un estado que sí está organizado para fastidiarnos y nosotros como sociedad no estamos organizados para crear una balanza. Esa es mi opinión. Ojalá y encontremos por lo menos un clamor juntos, ¿no? Muy bien, Nils. Gracias, ingeniero. ¿Algún comentario, Claudia, licenciada Claudia? Si bien los intereses rebasan fronteras, horizontes, los intereses de toda índole. Licenciada Claudia, ¿algún comentario, alguna apreciación respecto a lo antes referido? Claro, la reflexión que hace el ingeniero es muy interesante lo que él dice, ¿no? El Estado sí está organizado y está muy bien organizado y ha venido orquestando su organización a lo largo de muchas administraciones y de la historia. Pero ahora más que nunca, el Estado se ha organizado para fastidiarnos porque hay intereses transnacionales. ¿Cuáles son esos intereses transnacionales? Pues son nuestros recursos naturales, son nuestros recursos minerales, ¿no? Que es el principal interés que tienen los países con intereses económicos aquí en nuestro país. Y esa es la parte que también nos tiene que preocupar para organizarnos todos, porque este conflicto en Coyomeapan se deriva justamente de lo que comenta el ingeniero, la organización que tiene pues el Estado, ¿no? Las entidades federativas, para consolidar el robo de nuestros recursos
naturales, ¿no? A través de las mineras que están saqueando y que pretenden saquear nuestro oro, nuestra plata, nuestra agua y azotar, porque no hay otra palabra, azotar a nuestros pueblos indígenas. Ese es el principal objetivo de la organización que tiene este crimen organizado de las entidades federativas en contra de los indígenas. Y bueno, pues pareciera que esta película, yo les quiero recomendar que vean, seguramente muchos de ustedes ya la conocen, El Sicario Económico, que es una película que no deben de perder de vista. Véanla, por favor, les va a dejar una gran reflexión. Y creo que esto para allá se encamina, porque somos parte de ese proyecto que tienen muchos países para saquear no solamente a México, sino a todos los países que están aquí abajo de nosotros, Salvador, Honduras, Nicaragua, Chile, todos los países vecinos, desde Chile hasta México, lamentablemente estamos siendo azotados y el proyecto es un proyecto internacional. Por eso es que tenemos este tipo de conflictos, este tipo de nuevos caciques, ¿no? Porque son caciques a la moderna, no son caciques a la antigua, ¿no? Estos son caciques a la moderna con el cobijo del crimen organizado, guardias blancas y la protección del Estado, que es lo peor. Ahí está lo terrible, ¿no? Gracias, licenciada Clara. Adelante. ¿Desea culminar su comentario? Perdón, le interrumpí. No. Adelante, Lick. Gracias. Ludwig desea comentar algo, pero previamente quisiera yo hacer mención, pues, de este punto que se aborda, el extractivismo que se encuentra en diversas regiones de nuestro estado, sí, para no trastocar otra entidad. A nivel regional, licenciada Claudia, existe el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia. Podríamos buscar contacto con Carol Proner, nos reunimos con ella hace dos semanas, que sí, forma parte de un grupo de abogados del Grupo de Puebla, que efectivamente creo que podrían emitir algún pronunciamiento y alguna vinculación, pero en el tercer punto del orden del día lo podremos tratar, disculpen. Una consideración, licenciada Claudia, ¿tendrá usted conocimiento sobre la declaratoria correspondiente por el hecho de que son un pueblo indígena? ¿Contarán con esta declaratoria? ¿De cuál? ¿De la OIT? A nivel nacional, que tengan su reconocimiento como pueblo indígena. Pues sí, es un pueblo, claro que sí lo tiene, claro que pero sí. Pero su declaratoria la tendrán en forma. Habría que, es solamente una consideración de su declaratoria como pueblo indígena. Como pueblo indígena. Posteriormente, en el Congreso del Estado, también que se reconozca su personalidad jurídica y desde el mismo Congreso del Estado poder buscar las reformas necesarias para que alcancen su reconocimiento y el objetivo que ellos desean. También creo que trastoca la ley electoral del Estado de Puebla. Es correcto. Sí, solamente consideraciones, insisto. Ludwig, ¿desea comentar algo? ¿Desea intervenir? Por favor, nos apoya con la activación de su micrófono, por favor, Ludwig. No. Aquí. Listo. Aquí. Mira, ustedes tienen el mismo problema como, por ejemplo, antes en Tetelao-Campo. En Tetelao-Campo querían abrir una mina de 80 hectáreas al cielo abierto. Nosotros, ecologistas, en ese tiempo nos presentamos por allá checando los terrenos y ayudando al pueblo, y ya este fue un proyecto de Carlos Slim y se cayó, ya no funcionó. Y ahorita tenemos el mismo problema en Ixtacamaxitlán. Y yo creo ustedes tienen que reunirse con otros pueblos que tienen el mismo problema y todo avisar a la prensa internacional.
porque por allá también son indígenas, en Iztacamaxtitlán, y Claro. en Tetela Ocampo lo mismo. Y tenemos varios problemas en la Sierra Norte, donde ustedes tienen que reunirse. No tienen que luchar solito. Júntanse con las otras personas y con Lorenzo, por ejemplo, del Parlamento comunitario, también hacer filas y después hacerlo en grande, con todos juntos. Claro. Yo con mucho claro, gusto, es cuando yo pueda ayudar en algo, con mucho gusto. Gracias, Gracias. Ludwig. Gracias. Sí, gracias, gracias, Ludwig. ¿Alguna otra consideración, alguna apreciación, algún comentario por parte de los presentes virtuales? Ok, de lo contrario, entonces transitamos al tercer punto del orden del día, esta posible vinculación que se pueda establecer, como hacía yo mención, licenciada Martínez, Claudia Martínez, Sí. con el CLAJUD, este órgano del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia que forma parte del Grupo de Puebla. Y efectivamente, a nivel regional, la cuestión de la desestabilización en algunos países de América Latina y el extractivismo del que hacíamos mención anteriormente. Licenciada Claudia, ¿podemos de manera independiente poder establecer un vínculo con dos abogados que me gustaría que dieran su orientación, que pudieran dar su orientación, incluso pienso en un tercer abogado, ya me estaré yo poniendo en contacto con usted, pero un comentario específico acerca de este tema respecto a lo que ocurre en el estado de Puebla. Comentaba una persona experta en el derecho administrativo, es referente a que la ley local en la materia se encuentra sin reformarse, Sí. y que no se están considerando los tratados internacionales, Es correcto. los cuales otorgan su autonomía y la debida personalidad jurídica a los pueblos y comunidades indígenas. Por eso me permitía yo hacer mención de la declaratoria famosa, la declaratoria como parte de un pueblo indígena o comunidad indígena. Entonces, creo yo que sí es fundamental la guía y la orientación jurídica que se pudiera brindar en dado caso para hacer a un lado cualquier duda o resquicio en la ley y que tengan esta certeza o esta certidumbre jurídica, ¿no? Pienso también en cuanto a la parte cultural, también ponernos en contacto con el doctor Gilberto Sánchez Azuara. Él ha tenido alguna participación importante con algunos pueblos originarios en la cuestión cultural y lingüística. Claro, esto lo refiero en la vertiente o en el segmento cultural. Y hacía usted mención en cuanto a que Coyomeapan se encuentra muy cerca de El Osochitlán, ¿verdad? ¿Es así? El Osochitlán. Sí, El Osochitlán. El municipio más... ¿El Osochitlán? El Osochitlán. El municipio más pobre del estado. este estado y uno de los más pobres a nivel nacional, donde también hay fabricaciones de delitos, entre comillas. Sí, sí, sí. Ahí está muy fuerte el asunto. Okay, donde se inició una campaña de un exgobernador y la culminó allí. Ese fue su cierre de el difunto gobernador. Sí, Claudia, pues se tratan de apreciaciones y posibles vinculaciones que podamos nosotros establecer para esta certeza. Incluso ayer hacía mención la senadora Nestora Salgado. Nestora. Sí, ¿verdad? Presentó creo un punto de una acuerdo. Propuesta, sí, una propuesta para este tema. Hacía usted mención de José Gerardo Rodolfo Fernández
Noroña, la Noroña. actuación que ha tenido en esta jurisdicción. Creo que incurriríamos sí, en un error yo mismo, en dar por hecho la propia actuación de ciertos personajes que en campaña se presentan de una manera y su actuación al frente del legislativo o como regidor, otra sí. Le haré llegar, licenciada Claudia, los nombres y el contacto de las 3 personas, 4 incluso, con el licenciado Sánchez Azuara también para establecer algún vínculo alguno y que se pueda intervenir, que podamos tener una incidencia en este ámbito. ¿Algún otro comentario por parte de los presentes virtuales? Solicita el uso de la palabra el capitán Jorge Martínez Obando, ¿es así? ¿Es así, capitán? Perdón, Capitán. Ernesto, no, más rápidamente. Me dice el capitán Zárate que está, bueno, yo estoy con el celular y no puedo ver bien. Dice que está enlazado, pero no sé cómo está. Creo que es el que tiene Lenovo y quería participar, pero es la primera ocasión que hace este ejercicio por medio de Zoom. Entonces, no sé si lo tengas por ahí. Sí, lo visualizo el usuario con nombre Lenovo. Sí, lo visualizo. Si nos pudiera apoyar con la activación de su micrófono. Hace unos minutos visualizaba yo la imagen de su persona. Le podía visualizar, pero sí, si nos pudiera apoyar con la activación de su micrófono sería de utilidad. Y sí, Claudia, licenciada Claudia Martínez Sánchez, el contacto con el CLAHUD creo que es importante con esto que comentaba Ludwig respecto a nivel internacional, regional, que se pudiera establecer este vínculo con el CLAHUD. No se preocupe, yo le hago llegar los datos de WhatsApp y de acuerdo, en lo que esperamos que el capitán Zárate nos pueda apoyar con la activación de su micrófono para su debida intervención. ¿Alguna otra intervención por parte de los integrantes de Opción Ciudadana o invitados? Bueno, pues me gustaría intervenir. Ricardo, adelante, ingeniero, le suplico su comentario breve sobre este tema. Por favor, ingeniero, adelante. Bueno, miren, yo estuve en Coyomeapan como candidato. El municipio de Loxitlán efectivamente es el más amolado del estado. Y bueno, yo quiero hacer la comparación con el Tren Maya y con el Istmo de Tehuantepec. En términos muy generales, las comunidades indígenas tienen que ser consultadas. Y bueno, por lo general esas consultas no entendemos bien cómo se realizan. Y al final de cuentas, pues hay una pelea, ¿no? Hay que ser francos entre el interés público y el interés privado, digamos privado en el sentido de las comunidades. En el caso de las minas, ya mencionó Ludwig, ¿verdad? Los proyectos de muerte. Entonces, no está fácil el asunto y los cacicazgos para despojar tierras. Cuando se une el poder político con cierto entramado legal, pues las comunidades sufren las consecuencias, ¿sí? Entonces no he podido oír toda la plática porque me costó trabajo comunicarme y bueno, miles de cosas. Pero yo quiero hacer esas reflexiones porque este es cuento de nunca acabar, ¿no? Exactamente dónde están los intereses de la comunidad y dónde están los intereses, me atrevo a decir, ¿no? Del país. Y vuelvo a tomar como ejemplo el muy controvertido, porque sí ha sido controvertido, Tren Maya, ¿no? Y ya no se diga lo del Istmo. En el Istmo se van a instalar polígonos industriales, pero a lo mejor se afectan a las comunidades. También cuando se instala la famosa energía eólica, pues las comunidades quedan en cierta manera afectadas, ¿no? Entonces, yo veo la situación
muy difícil y pues deberíamos de aplicar quizás soluciones casuísticas, o sea, en cada caso es muy diferente, ¿no? Y tiene argumentos, ¿sí? En pro y en contra. Y bueno, pues las autoridades, desde luego que tienen que poner orden, ¿verdad? Lógicamente, pero pues es como los conflictos de tierras ancestrales, nadie queda conforme, los pueblos se pelean, incluso hay muertes por extensiones X o Z de tierras, y pues los conflictos agrarios entre comunidades también son muy fuertes y de muchísimos años. Entonces, pues yo nada más quiero señalar que para todo esto, pues, ¿qué tribunales hay? Mencionaba Ernesto a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Siempre se piensa eventualmente en irse a instancias, como se dice, internacionales. Ya casi tenemos que llegar a la Corte de La Haya, ¿no? Pero bueno, pues eso es yo creo que muy difícil y de muchos años y demás, ¿no? Entonces tenemos que aprender a resolver los conflictos. Y sí, efectivamente, hay mucha avaricia. Decía la licenciada Claudia que pues las empresas y cuanto hay están dispuestas a entrar a saco, a robar, se puede decir, o apropiarse de recursos que son desde luego benéficos para ellas y que perjudican en general a la comunidad a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces yo nomás quiero señalar estos puntos porque pues estamos desde hace muchos años metidos en estos problemas y no sé realmente cuándo se vaya a salir de ellos porque todo el tiempo la sociedad es dinámica y los problemas continúan y bueno, pues hay todo tipo de conflictos, ¿sí? Y le felicito a la licenciada Claudia por su posición, la parte que yo oí. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Y los intereses aumentan los intereses. Sí, solicita el uso de la palabra el capitán Zárate. Listo, capitán, sí. Adelante, ¿se me escuchan? Le escuchamos, muy bien, le escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señores. Es un placer estar con ustedes. Gracias, capitán Orlando. Aquí me encuentro a la compañera Claudia. Buenas tardes. Hola. Otras personalidades que no tengo el gusto de conocerlos, pero tengo el gusto ahorita de verlos. Les agradezco mucho esta invitación, sobre todo al capitán Obando, que es un compañero ejemplar. Le quiero agradecer también a la compañera Claudia. En realidad, ella ha participado al 100%. Como lo estuve escuchando, ha perdido su trabajo por meter mano a Coyomeapa. La verdad, desde ahí empieza la represión. Desde allá arriba, pues que se imagina acá abajo, ¿no? En esta comunidad de Santa María Coyomeapa, en Puebla, que es una comunidad indígena, como lo ha mencionado la compañera Claudia, el 99% somos hablantes de lengua náhuatl. Algunas personas, compañeros y de aquí del pueblo, hemos salido a estudiar, pero regresamos con esta ambición de ayudar a nuestro pueblo. Esto de ayudar a nuestro pueblo, hemos levantado la mano. Tal así de la compañera Basilisa, mi esposa. Ella, pues también está preparada y le gusta mucho esto del activismo, ayudar a los pueblos más necesitados. Y les comento, en los lugares donde estuve trabajando, ayudó mucho a las comunidades migrantes, sobre todo Sinaloa, Sonora, toda esa zona, llegaban muchas personas de esta zona que les violentaban sus derechos. Entonces ella estaba metido, desde entonces ella le gustaba esto. Llegamos acá, en esta época, en estos años, como 2 años, en nuestro pueblo, porque aquí somos nativos de Coyomeapa, llegamos aquí y pues empezó esta contienda electoral
en donde participaron, como lo mencionan, los señores celestinos que han predominado por muchos años. Y la otra contienda, que es donde participamos nosotros, que es del pueblo. La intención era de sacar estos celestinos de la comunidad, de estos años de cacicazgos, de abuso de autoridad, de represión, de saqueo sobre todo. Entonces, pues con los fraudes electorales no se ganó. Mi esposa dice, pues yo voy a participar para poder hacer algo por mi pueblo. Ya estoy encaminado, pues adelante, participa. Yo la verdad no me voy a meter mucho porque, tú sabes, yo como que ya lo presentía por la manera de actuar de estos celestinos, estos cacicazgos. Pero yo no me voy a meter mucho, le digo, métete tú, y yo, cuenta con mi apoyo. De tal manera que se metió, levantó la mano, su error fue eso, levantar la mano para apoyar a su pueblo. Bueno, pues no, para no hacer más largo esta práctica, pues ¿qué pasó? Las persiguieron, los detuvieron, están encarcelados, los 3 compañeros, más otro que se anexó, Gonzalo, por el mismo problema. ¿Por qué? Porque han levantado la mano, porque piden justicia, porque no les gusta cómo se está gobernando, porque son muchos años, de veras. Entonces, esa es su falta, su culpa de ella, ¿no? Porque levantó la mano. Ahorita, hace como la semana pasada, hubo una detonación de granada, ahí donde está el hotel de los celestinos, porque ahí estaban los baruras, dispararon contra unos compañeros de aquí. Entonces el pueblo se reunió, sacaron esos fulanos que estaban ahí adentro, y ahorita ya hay otras órdenes de aprehensión, otras 15 órdenes de aprehensión. Entonces una represión que se viene haciendo estos últimos meses, que ya vamos más de 6 meses en esta resistencia, pero pues seguimos trabajando. Me da mucho gusto que ustedes escuchen esto, porque ojalá y nos puedan ayudar, ¿no? Porque sí estamos viviendo una situación crítica, de tanto así que pues no podemos salir a la ciudad porque no sabemos a qué hora nos pueden agarrar. Apenas vamos bajando, ya no, pues fulano ya viene bajando, y ya saben, los medios de información corren bien rápido, y pues estamos ahí reprimidos. Entonces, es lo que está pasando en Coyoacán. Hacemos un llamado a ustedes que tienen los medios para que de una forma ayuden, de una forma vean de qué forma se puede ayudar. He escuchado que, bueno, sabemos que las redes sociales tienen mucho impacto. Ojalá y nos puedan ayudar, porque sí, el pueblo está gritando con ese grito de auxilio, ¿no? La resistencia está muy sólida. Ahorita ya la gente ya va como el 95% de la comunidad que ya se unió a esta resistencia. Y me da mucho gusto porque antes era menos. Nosotros empezamos con aproximadamente el 15%. Poco a poco nos vamos consolidando. Poco a poco vamos integrándonos. Porque se están dando cuenta los señores, los paisanos, que esto no es lo correcto, que los compañeros que están detenidos no tienen nada de culpa, como lo mencionó la compañera Claudia. No es cierto que quemaron, no es cierto que saquearon, no es cierto que robaron. Estos son presos políticos. Y pues, ¿qué más les puedo platicar? Ya la mayor parte ya lo comentó la compañera Claudia. Y, pues, estamos a la escucha, y pues gracias por la invitación. Gracias por la invitación, señores. Muchas gracias, Claudia. Rápido, vamos. Gracias, capitán Zárate. Sí, la cuestión del famoso futuro y de que debemos adueñarlos de él para no terminar haciendo el futuro de otros, o que no se adueñen de nuestro futuro, ¿no? Una de las principales premisas compartidas por don Luis
Benavides. Licenciada Claudia, gracias por sus comentarios, la confianza. Tengo presente las complicaciones que tuvo el día de hoy y sobre todo pues conflictos que se derivan de todo este acontecer en el medio periodístico y de estos conflictos. Le haré llegar entonces, me pondré en contacto con usted de manera más cercana para esta interacción y posible solución, planteamientos directamente por parte de los abogados, y la cuestión lingüística y cultural. Será interesante también por esa vertiente considerar qué se puede hacer en Coyomeapan para el rescate de usos, costumbres y esa preservación de sus propias actividades. Tradiciones. Y tradiciones, sí. Gracias, licenciada Claudia. Ludwig, solicita el uso de la palabra. Adelante con la activación de su micrófono, por favor. Sí, nada más que yo pido el favor que damos seguimiento con esto, porque hay muchas cosas que hacemos y después no damos seguimiento. Y yo creo en el momento, cuando ella quiere mi teléfono, Ernesto, por favor, que das mi email, mi teléfono a ella para dar seguimiento. Así es, Ludwig. Sí, gracias. Muy interesante la precisión que hizo usted en CIPAE, reunidos también con don Luis. Recuerdo esta precisión respecto a los aspectos jurídicos de acciones colectivas desde su origen, su seguimiento y esperando su finalización adecuada. Y sabemos que nos enfrentamos a un aparato de impartición y aparente procuración de justicia que mayoritariamente se encuentra revestido de simulación. No pretendo generalizar, pero es la constante en el actual sistema de justicia. ¿Algún comentario ya para finalizar, para culminar esta sesión? Ingeniero Ricardo, le suplico su comentario en torno a este tema, por favor. Pues Coyomeapan, ¿a qué municipio pertenece? Porque ya no me acuerdo, la verdad. Ahí habrá alguna autoridad, ¿verdad? Que es el alcalde, y habrá un cabildo. Y bueno, espero que sea un cabildo abierto. Entonces, ¿quién va a generar justicia en México? Y el gobierno estatal, a cargo del licenciado Luis Miguel Barbosa, como todos sabemos, ¿qué injerencia puede tener? Y ya ni se diga el gobierno federal, ¿sí? Entonces, se ve en México todas estas situaciones en que verdaderamente se crean cotos de poder, ¿sí? Y el resultado, pues me voy a atrever a decir, es nefasto, ¿no? Para las comunidades. Eso de que los acusen, de que los balaceen, de que los metan a prisión, y bueno, con justa razón, ¿verdad? Ellos se consideran perseguidos, políticos, no faltaba más. Pero bueno, les recuerdo que los luchadores sociales en México, y Ludwig lo ha de saber muy bien, sobre todo los que cuidan los bosques, han perdido la vida, y muchísimos. Creo que llevamos en el último año algo así como 20, ¿sí? Y bueno, como están esparcidos, ¿verdad?, en todo el territorio nacional, pues a veces no se hace mucho caso. Que mataron a uno en Chihuahua, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Mataron a otro en Chiapas, bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Yo diría que México es el país de las injusticias. El país, obviamente, como lo ha dicho Andrés Manuel, de los privilegios, ¿sí? El país de las desigualdades, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quién va a poner orden en este país? ¿Y cómo se va a poner orden? ¿Sí? Porque en los pueblos, en las comunidades que pertenecen a un municipio, ¿verdad?,
pues el que tiene que poner orden, me imagino que es el presidente municipal. Si aquí en Puebla, en las 17 juntas auxiliares, hubiera muchos problemas, bueno, pues ¿quién es el encargado de poner orden? Pues evidentemente el presidente municipal, ¿no? Entonces, pues hay que ver nuestro ilustre país cómo resuelve o no resuelve sus problemas y cómo la gente evidentemente sufre las consecuencias. Y la gente pues se encorajina, porque es una palabra nuestra, ¿sí? La gente se siente defraudada, la gente se siente de mal humor y eso es muy grave, ¿sí? Entonces, nosotros, los ilustres mexicanos, ya debemos de ir viendo cómo remediamos esto, ¿no? Ahora, las leyes son las leyes, sí, pero pues ya saben, los derechos humanos son los derechos humanos, pero a la hora de la hora, lo que prevalece es la violencia. Y hay muchas violencias, ¿no? Como las que estamos viendo, puede haber violencia legal, puede haber violencia política, puede haber violencia física, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ya saben, a mí me gustaría ir muy al fondo del asunto y yo, francamente, viendo el panorama que todos vemos de nuestro país, es para avergonzarnos de que hemos logrado un país desastrosamente, pues, injusto y que así México nunca será una gran nación. Muchas gracias. Gracias, ingeniero, por su comentario. Licenciada Claudia Martínez Sánchez, ¿algún comentario final, alguna precisión? Si bien sabemos que el descontento social es un elemento que cualquier gobierno de los 3 ámbitos o esferas no debe dejar a un lado y debe considerar siempre para establecer mesas de diálogo, negociación, llegar a acuerdos, pero siempre en el marco de la apertura para un diálogo plural y escuchar a todas las voces, no estar sesgado, escuchar únicamente a una persona, a un allegado, porque corre uno el riesgo de estar sesgado e incurrir en una apreciación o aproximación parcial tendiente a que sea errada, tendiente. ¿Algún comentario final? Visualizo, perdón, licenciada Claudia, que el ingeniero Nils desea hacer algún comentario, ¿es así? Si gusta, y posteriormente un comentario final, licenciada Claudia, por favor. Lo único que quería aclarar, Ricardo, porque se ve que no escuchó toda la conversación, es que precisamente la autoridad en el pueblo es la que es corrupta y fue apoyada por Noroña para obtener el poder, Ricardo. Y estos les llaman los celestinos y han usado gente armada y tienen a la gente en la cárcel, la tienen fastidiada. Entonces, el asunto de este país es que no puedes confiar en la autoridad, porque la autoridad, como decíamos, es una mafia que está muy bien organizada. Yo me acuerdo alguna vez que conocimos una señora, tú y yo, que ofrecía traer mezclilla o no sé qué de contrabando. Y yo le decía a ella, ¿y cómo le hacen? Y me dijo, es que el crimen organizado está muy bien organizado. Y el asunto es que el Estado es crimen organizado, definitivamente, ¿sí? Y están muy bien organizados. Entonces nosotros como sociedad nos tenemos que organizar, Ricardo, porque si no, estamos indefensos todos. O sea, si lo entendemos así, entonces sí podemos hacer algo correcto. O sea, si ves las barbas de tu vecino cortas, pues ponlas tuyas a remojar. Y es como que lo que tenemos que hacer es una sinergia en un grupo, este ofrecimiento de Ludwig, que a mí me parece fantástico, que realmente se haga una sinergia, que se pueda hacer mucho ruido para que estas cosas se denuncien y empiecen a ponerle una piedra en el zapato a este sistema que es, así yo lo llamo, crimen organizado absoluto, ¿no? Entonces,
Pues eso es lo que no oíste, pero bueno, yo te lo digo así, no es el Estado el que va a poner orden, sino que hay que apretar al Estado para que realmente se comporte como debe hacerlo, porque hacen lo que se les da la gana, así de fácil. Esa es mi opinión. Sí. Bueno, aprovecho, Nils, si Gracias me por- permite, que Nils mencione la rueda de prensa que vamos a hacer el lunes aquí en Puebla y qué características tiene, Nils. Creo que embona en todo lo que estamos platicando, ¿no? Y tú fuiste el promotor. Gracias, ingeniero. Si tiene bien el ingeniero Nils en hablar de esto, como él lo tenga y lo estime pertinente. ¿Es así, ingeniero Nils? ¿Desea comentar usted algo de lo antes referido por el ingeniero o desea mantenerlo? No, mira, no me molesta. El asunto es que sí vamos a hacer una rueda de prensa para denunciar unos actos de corrupción. No sabemos si va a tener un impacto o no. Esperamos que sí. ¿Sí? Y se va a hacer el próximo día 13 a las 10 de la mañana en Las Conchas, en el Café de las Conchas. Estamos queriendo convocar a la prensa para lo que yo les pediría ayuda. Si tenemos contacto con ellos, pues cualquiera que llegue será bienvenido. Y el asunto es denunciar actos de corrupción. Uno de ellos es evidentemente el mío, el otro es el de Ricardo, el despojo de su fábrica, otro es de Ludwig, otro es de Paco Rivera, que también le quitaron un terreno, y otro es de Froilán Solano, que también sufrió asuntos de corrupción en contubernio con unos jueces y una notaría de Cholula. Y en mi caso son unos jueces de Huejotzingo. Entonces es poner un poco el dedo en la llaga, y parece que hay un pintor o alguien así que también tiene actos de corrupción que quiere denunciar. Entonces aquí pues es una plataforma abierta para todo aquel que quiera ir a hacer una denuncia, porque lo que queremos es juntar a mucha gente que tengamos a lo mejor un problema parecido, que nos duela el callo, para que pues hagamos entre todos una sinergia y podamos presionar. Al que no le duele, pues medio como que no le importa, a lo mejor no tanto, ¿no? Pero la idea es esa, y si alguien gusta, con mucho gusto, los esperamos el próximo día 13. Gracias, ingeniero. Gracias, perdón, ingeniero Ricardo. Se contará, ingeniero Nils, con un boletín de prensa antes para tenerlo previamente y, claro, hacerlo llegar a los integrantes de Opción Ciudadana y los invitados que se encuentran en este momento. Si gusta hacérmelo llegar, adelante, ingeniero Nils. Un comentario final, ingeniero Ricardo, iba usted a comentar porque visualizó que el capitán Jorge Martínez desea comentar algo, y un comentario final de la licenciada Claudia. Ingeniero Ricardo, por favor, breve su comentario. Sí, miren, realmente es una situación en todo el país muy compleja, ¿no? El hecho que las complicidades en todo el sistema jurídico entre jueces y notarios que causan tarde o temprano despojos, fraudes procesales enormes, sobornos que uno no sabe bien a bien cómo se dieron, y verdaderamente es la manipulación de la justicia a favor de tal o cual persona. O sea, es una justicia totalmente comprada y sesgada, que no respeta las reglas más elementales, ¿no? Ahora, yo sí quisiera aquí, pues, hacerle una crítica al presidente de la República, ¿no? Porque, pues, la verdad que él ha dicho muchas veces, ¿verdad?, de que hay que purificar, para usar una palabra muy sencilla, todo el sistema de justicia. Bueno, comprendemos que él está en el Poder Ejecutivo y que no puede intervenir directamente en el Poder Judicial. Eso nos pone a todos los mexicanos en un estado de indefensión, porque el Poder Judicial, el cual pues depende en cierta forma del Consejo de la Judicatura, ¿verdad?, al cual está encargado Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, es el encargado
realmente de que todos nuestros jueces actúen de una manera completamente clara, transparente, equilibrada, justa y demás, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a ver un sistema de justicia en México que verdaderamente nos dé confianza plena, ¿sí? A todos los ciudadanos? Esa es la realidad. Este es un país no de un estado de derecho, como ustedes saben, ¿no? De un estado de chueco, y bien chueco. Esto es verdaderamente, yo lo puedo decir así categóricamente, una tragedia nacional, así como la del tráiler de Chiapas, que desgraciadamente murieron 55 migrantes de Guatemala, etcétera, ¿sí? Ahora, yo les pregunto a todos ustedes son mexicanos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ante esa tragedia nacional? Empezando por lo que siempre sabemos, que hay 2.6 jueces por 100,000 habitantes y deberíamos de tener 12 jueces. Entonces, ni tenemos capital humano, ni tenemos los recursos para los ministerios públicos, los magistrados, la policía ministerial y todo, pero lo que es peor, no hay la voluntad política y la voluntad legal de ejercer verdaderamente una justicia a favor de los que la necesitan, y las que lo necesitan somos todos, en todas las diferentes fases de nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con este sistema? ¿Cómo logramos que verdaderamente los que van a esos sitios tan importantes actúen estrictamente dentro del marco de la ley? Eso es, como se dice también en español, ¿verdad? Pedirle peras al olmo. Bueno, no, nosotros no estamos de acuerdo. Ya he dicho, y con esto concluyo, Estados Unidos, Inglaterra y otros países, sí, están basados en un Estado de Derecho que nadie cuestiona. Ahora bien, si nuestro sistema de derecho está cuestionado cada minuto, cada segundo, cada día, por miles de personas, díganme qué tipo de país estamos teniendo. Volvemos a lo mismo. México en estas condiciones, a mi manera de ver, no tiene futuro. Hasta ahí termino. Muchas gracias. Gracias, ingeniero, por su comentario. Precisamente en ese futuro y adueñarnos de nuestro futuro para cambiar la realidad es donde se requiere la cohesión. Y diría Simón Bolívar, uníos, o la anarquía os devorará. Licenciada Pues Claudia Martínez. Licenciada Claudia Martínez Sánchez, ¿algún comentario final, por favor, antes de culminar con nuestra sesión? Un comentario pues por parte de usted. Hago un llamado importante a todos ustedes para que el día lunes, a través de su rueda de prensa, se pronuncien enérgicamente por todas las violaciones a los derechos humanos de nuestros hermanos indígenas de Coyomeapan. Que no solamente se quede en una rueda de prensa, sino que nos ayuden a accionar, a movilizar, a organizarnos, que sumen a otras organizaciones de confianza, claro, porque sí hay organizaciones que pronto pues están operando, ¿no? De manera muy discreta y bajo el agua para ser estar al servicio del señor gobernador Barbosa. Y en ese sentido, pues sí, generar movilizaciones, salir a las calles, protestar. A mí me encantó la movilización que hicieron el día de ayer alumnos, exalumnos, padres de familia, que le gritaron al gobernador ahí en Casaguayo, sal y da la cara, ¿no? Sal y da la cara. Y bueno, pues no somos los únicos que estamos equivocados, no somos los únicos revoltosos, no somos los únicos que estamos encabronados con Barbosa. Somos muchos los que estamos indignados por lo que está haciendo. Entonces, en ese sentido, pedirles que se sumen con nosotros en nuestras movilizaciones, en las acciones que estamos realizando. Nosotros el día lunes vamos a hacer una movilización importante, no en Puebla, pero sí la vamos a realizar y ojalá que de manera, de esta forma, como comentaste, Ernesto, haciendo una sinergia, podamos empujar para que no estemos solos, no nos veamos solos, que no se vea solo al pueblo de Coyomeapan, sino que estemos acompañados por más gente y que protesten, que griten, que alcen la voz, que se levanten. Es importante que se vea que la gente comienza a indignarse por nuestros presos políticos inocentes, por Basilisa Montaño, que es defensora, por estas situaciones que
es que sí les hago este llamado, y no solamente eso, sino que, bueno, pues quiero compartirles también mi teléfono por cualquier situación. Escucho que hay muchas situaciones que ustedes están viviendo, y yo les ofrezco un espacio en Los Ángeles Press, en Estados Unidos, en el medio donde trabajo, para los compañeros que están sufriendo estas atrocidades y lo denuncian abiertamente. Les ofrezco 1 hora de programa para que denuncien lo que están viviendo ahí en Huejotzingo, con el despojo de la fábrica, y con Paco Rivera, Ricardo, y aquí apunté, Froilán Solano, con los jueces de Huejotzingo. Ustedes me dicen qué día pueden de la siguiente semana. Yo propongo que sea el día martes, para que se les abra una entrevista de 1 hora, abierta, en vivo, para que ustedes lo puedan denunciar en Estados Unidos. Gracias, sí, la licenciada. Comparto mi número para que tomen Sí. nota todos: 55 74 78 91 38. Y pues sería toda mi aportación. Gracias. Gracias, licenciada Claudia Martínez. Comentarios finales, les suplico comentarios finales. Capitán Jorge Martínez, ¿verdad? Que repita el número, por favor. Por favor, sí, que Claro. repita el número. Sí, 55 Ajá, Sí. 74 correcto. 78 Muy bien. 91 91. 38. Perfecto. Muy bien. 91, Muchas gracias. 38. Claudia. Les mando un enlace a través del licenciado que nos está apoyando ahorita en esta mesa, en este espacio, Ernesto, los enlaces de los reportajes que hemos manejado de Coyomeapan, para que ustedes tengan conocimiento de todo, cómo ha estado el asunto, de todos los periodistas de Puebla. Llevo al pie de la letra la historia completa de Coyomeapan, y también se ha publicado en Estados Unidos, para que ustedes la vean y la compartan también. Mientras más gente indignada seamos los que alcemos la voz frente a todo esto, mucho mejor. Muy Gracias, bien. licenciada Claudia. Sí, su correo electrónico también lo envió lo envió la licenciada Claudia vía chat, claus07 @gmail.com. Pueden visualizarlo en el chat. De cualquier manera, yo se los hago llegar a quien así lo solicite. Capitán Jorge Martínez solicitó el uso de la palabra. Posteriormente, Ludwig, y alguien más, por favor, les suplicaría su comentario final breve. Capitán, por favor, Capitán Jorge. Gracias, muy amable, Ernesto. Nada más con respecto a la rueda de prensa, si gusta, participo, mejor dicho, porque bueno, lo integré. Yo tengo un grupo de periodistas, amigos, que inclusive no creo que vaya el Sol de Puebla, no creo que vaya Televisa ni TV Azteca, pero todos los voy a invitar a la rueda de prensa con respecto a esta violación de derechos humanos, que me manden la invitación para poderle integrar al grupo y a ver si nos pueden apoyar en ese tramo. Nada más era así de breve. Gracias. Gracias. Gracias, capitán. Gracias, capitán. Ludwig, por favor, su comentario. Nada más un comentario muy corto. Es fácil pegar permanentemente al gobernador, pero el gobernador no tiene conocimiento de nada. Él recibe su información de su gabinete y de sus informantes, y después hace una decisión. Entonces, no es solamente el gobernador, es todo el gobierno. Exacto. Ya con esto. Sí, gracias, Ludwig. Sí, como parte de una práctica en la estructura gubernamental. Gracias a todos por su tiempo, sus consideraciones, y licenciada Claudia, nos mantenemos en contacto permanente para aportar, al menos con los elementos que tengamos nosotros, con la causa. Gracias, licenciada Claudia. Gracias. Martínez Sánchez. Nos encontramos Buenas tardes. en comunicación. Gracias a todos por su asistencia. Finalizamos esta última reunión de Opción Ciudadana del colectivo Opción Ciudadana de este año. Gracias. Y saludos a Carlos, que manejes bien y llegues a México.